Y es un gusto para Tiempo de Seguros estar nuevamente en comunicación con el doctor Gustavo Justi, que es abogado especializado en Derecho Marítimo. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Al contrario, siempre es un gusto para mí participar en este programa con ustedes. Bueno, el motivo en esta ocasión tiene que ver con una generosa invitación que nos hizo llegar Gustavo, es a poder compartir un libro que versa sobre la responsabilidad del transportador terrestre de carga en Iberoamérica, un compendio de la regulación más relevante para el asegurador. Es un libro que ha publicado ¿quién, Gustavo? Bien, bueno, no, al contrario, es un gusto, como te digo, poder compartir este texto con los oyentes del programa y sobre todo que creo que es una bibliografía y documentos que son relevantes para el mercado asegurador y para los suscriptores sobre todo y aquí quienes se desarrollan en el mercado. Esto es un libro que fue publicado por Alsum. Alsum es una asociación latinoamericana de aseguradores o suscriptores marítimos. Hoy en el mundo hay dos asociaciones que reúnen a los suscriptores o a los aseguradores marítimos. Una es la IUMI y otra es ahora Alsum, hace ya más de 10 años. Y son las agrupaciones que reúnen para el habla anglosajona y para lo que tiene que ver con el mercado latinoamericano a los aseguradores, reaseguradores, abogados, surveyors en general al ambiente vinculado con los seguros marítimos. Y seguros marítimos no solamente por el transporte de carga, sino más bien por la cobertura, que incluye también al transporte terrestre. En Ujú. este ámbito de esta asociación, no solo hacemos congresos anuales y tenemos comités de investigación, de los cuales soy parte, sobre todo lo de casco, máquinas y responsabilidades marítimas, sino que también tiene como objetivo la asociación la capacitación continua de quienes están vinculados con el sector marítimo. Una gran falencia que tenía el mercado o el sector en los últimos años o en las últimas décadas era la falta de ofertas de capacitación especializada en la suscripción del riesgo marítimo, que yo personalmente creo que es una falencia en general del mercado. Parece que hay carreras, licenciaturas, tecnicaturas, que el Instituto Asegurador hasta está haciendo un muy buen trabajo. Creo que la mejor forma de mejorar el mercado es con la capacitación. Y sobre todo la capacitación de los suscriptores, me refiero a la capacitación de quien está dentro de la aseguradora. Eso nos permite a los productores, brokers, asesores, abogados, en general a los auxiliares del seguro, poder tener una mejor interrelación en la contratación, en la suscripción, en la emisión de una correcta cobertura y luego en la atención del siniestro. Entonces, esta asociación está haciendo un trabajo a nivel latinoamericano, digo latinoamericano, en realidad iberoamericano, pero más bien digo latinoamericano porque hay una cierta homogeneidad o uniformidad en la idiosincrasia de la suscripción, porque hay una idiosincrasia en los riesgos a los que se encuentra expuesto, en este caso la carga o los buques, en lo que tiene que ver con el mercado latinoamericano. No solamente por el idioma, porque Brasil es parte, Estados Unidos es Ujú. parte, eh, sino especialmente por la idiosincrasia. Y como te decía, esta asociación está trabajando muy fuerte en la capacitación, con talleres de suscripción, etcétera, y hace un tiempo empezamos a propiciar eh, un ambiente doctrinario, donde podamos Ujú. poner a disposición además material, parte miembros, partes no miembros, digamos, de profesionales especializados que compartan experiencias latinoamericanas. Entonces, hemos hecho un compendio hace un tiempo sobre la avería gruesa, que es un instituto de derecho marítimo que tiene que ver con el Ujú. seguro y demás. Y en este caso, hace un tiempo, ya hace 2 años, que estábamos trabajando en un compendio sobre la responsabilidad del transportador terrestre. ¿Por qué? Porque notamos una gran disparidad en el mercado latinoamericano en cuanto a las legislaciones internas de cada país y cómo funciona la responsabilidad del transportista en cada legislación, y nos pareció una buena idea poder unificar cada una de las resoluciones o cada una de las normas de cada uno de los países en un solo manual, que en realidad es algo inédito porque hasta ahora no existía, aunque parezca mentira, no había forma de encontrar un compendio, sino que había que buscar en la legislación interna de cada país. Así que nos pareció una buena pieza doctrinaria para compartir con el resto del mercado. Y al Zoom tuvo la buena idea de darte a vos el privilegio de ser quien de alguna manera escriba el capítulo argentino, capítulo que de alguna manera, bueno, reúne justamente toda esta normativa del seguro de transporte y creo que es muy, muy interesante. Son 13 puntos en los cuales se habla, bueno, de elementos y características del contrato de transporte, la determinación de daño, el transporte multimodal, el régimen legal. Realmente te has tomado un trabajo muy interesante, creo que son algo así como
35 o 40 páginas tu capítulo argentino. Un gran trabajo has llevado adelante, Gustavo. No, te agradezco, Marcelo. Teníamos un límite, por supuesto, en cuanto al volumen de lo que podíamos aportar. Por eso Ujú. el desafío más importante era poder resumir cada uno de estos puntos de modo tal que pueda haber una comparativa con el mercado latinoamericano y también se pueda poner de relieve la problemática más habitual con la que se encuentra el mercado interno, por supuesto, y el mercado extranjero cuando tiene que conocer cómo funciona cierto determinado país y su legislación. Ten en cuenta que de esta asociación también participan los principales reaseguradores del Ujú. mercado marítimo de transportes. Entonces, también para los reaseguradores, esta pieza fue muy importante, ellos la propiciaron también, y es una herramienta que permite conocer mejor los riesgos, ¿no? Trabajando, por supuesto, siempre junto con los aseguradores locales, para conocer mejor el riesgo al que está expuesto cada mercado. Gustavo, ¿cuál crees vos que es la situación actual del seguro de transporte en Argentina en este momento, en este 2023 tan conflictivo en tantos ámbitos? Mira, el seguro de transporte es una buena pregunta y quizás no tenga una sola respuesta, pero sí es cierto que los periodos eleccionarios o con, digamos, cambios políticos en general, digamos, generan no nuevos riesgos, sino que exponen riesgos habituales de manera más acentuada. En lo que tiene que ver con el mercado argentino, pero en general latinoamericano, digo, desde México hasta la Argentina nos encontramos en general con una problemática común. Cuando hablamos con colegas en congresos y demás, la problemática es bastante común y tiene que ver con el robo de la carga transportada en Ujú. tránsito terrestre. Digamos que ese es el riesgo más habitual en algunos países en mayor medida, en otros en menor medida, pero es un denominador común. Y esa cobertura, que si bien es una cobertura adicional a la póliza básica de carga, es uno de los riesgos que se ven, digamos, de manera más uniforme. Y lo interesante es que si bien la forma de resolución de un conflicto vinculado con el robo de una carga transportada vía terrestre, en cada país se da de manera distinta, con límites de responsabilidad, con exigencias de los aseguradores, pero hay un denominador común que tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Ujú. Y el consejo para los asegurados de seguir las buenas prácticas en cuanto al manejo logístico, lo que se conoce como gerenciamiento de riesgo, muy Ujú. importante para una buena prevención de riesgo, una buena administración de riesgo, y el apoyo de los suscriptores también en poder colaborar con los asegurados en las mejores políticas de suscripción de riesgo, y tiene también que ver con alguna cuestión logística. Creo que esa es la problemática, el mayor desafío, poder trabajar los aseguradores, los suscriptores, poder trabajar de la manera más adecuada posible y más consensuada posible con los asegurados. La función del productor de seguros, el intermediario, el asesor, es fundamental en esa interrelación entre lo que dice la póliza, las exigencias de la póliza y lo que realmente se puede cumplir. Un punto que genera conflicto, y digo, otro denominador común en el mercado latinoamericano es la interpretación y el posible cumplimiento de las cláusulas. Digo, Ujú. se puede exigir, no sé, un tanque de guerra que vaya atrás de un camión, por ejemplo, digo, para decir una pavada, ¿no? Pero, Sí, sí. o un helicóptero, pero después está lo que realmente se puede materialmente cumplir, que se puede cumplir porque es materialmente posible, digo, las medidas de seguridad, que se pueden cumplir porque ese asegurado está realmente en condiciones de cumplir con esas pólizas, y después por la cuestión de economía del contrato, es decir, qué es lo que realmente el contrato y lógicamente se puede acceder. Entonces, creo que la figura del asesor, de intermediario, de las empresas de gerenciamiento de riesgo, etcétera, son importantes para poder amalgamar un contrato cumplible, que se pueda cumplir. Ah. Pero destaco siempre la importancia de la figura del asesor, del productor, en esa interrelación, en esa congruencia entre el contrato y las posibilidades materiales de cumplimiento del asegurado. Gustavo, mencionaste el tema de gerenciamiento de riesgos y es algo que va tomando auge. Cada vez vemos más empresas que finalmente recurren a este gerenciamiento contra la custodia tradicional de seguimiento, lo que se puede haber acordado con la compañía. ¿Por qué le gana en seguridad el gerenciamiento con respecto a la custodia tradicional? Mira, hay una realidad que en las últimas décadas fue tomando preponderancia significativamente el costo del seguro o el valor del seguro versus el costo de cumplimiento de las medidas de seguridad que exige la misma aseguradora. Yo recuerdo hace más de 20 años el costo de un seguro de transporte de carga era un porcentaje importante de la prima en función del riesgo
al que se encontraba expuesto y de la siniestralidad. Y luego eso fue mermando en función de las medidas de seguridad. Yo creo que es muy importante la participación de un especialista que pueda entender realmente cuáles son las medidas de seguridad necesarias, que pueda entender que el avance tecnológico o de la tecnología, desde las comunicaciones satelitales que tienen varios años, hasta la inteligencia artificial, que es algo reciente, cómo puede ayudar a controlar de la mejor manera posible el transporte de carga y eventuales siniestros. Y esta especialidad o este asesor especialista puede ser la aseguradora, puede ser el intermediario, se puede recurrir a un tercero que conoce especialmente cómo funciona y cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesto, o pueden amalgamarse todos, que sería lo ideal. Una buena suscripción, un buen conocimiento del suscriptor respecto a las medidas de seguridad, un buen conocimiento del asesor de seguros, que además de conocer las medidas de seguridad, conoce a la empresa y por lo tanto conoce qué es lo que la empresa puede dar realmente, y el apoyo de un tercero que, conoce, que se dedica especialmente a eso y que da un soporte importante. Pero solamente como comentario, y porque tus oyentes son generalmente el asesor, el intermediario, creo que hay una oportunidad para el intermediario ahí. Si las primas, como te digo, las primas bajaron muchísimo, eso genera, si baja la prima, por supuesto, un Menos acceso a comisión. a una comisión más reducida. Y hoy el costo de custodia es, y prima es 1 a 10, y soy Ujú. generoso, creo que hay más diferencia todavía. Sí, sí. Entonces, la participación del intermediario junto con empresas especializadas y la aseguradora debería tomar relevancia, porque eso daría un mejor incentivo económico al intermediario y eso generaría, por supuesto, un mayor involucramiento en la cobertura. He encontrado algo de resistencia con algún cliente, en mi caso, cuando le he planteado el gerenciamiento, porque de alguna forma es abrir la información a un tercero y a veces el cliente es celoso de su logística, de cómo hace el movimiento de su mercadería, de qué días lo hace, con qué proveedor. O sea, de alguna manera a veces siente un recelo de que está abriendo esa información. ¿Qué le dirías a ese cliente que tal vez tiene ese prurito? Dos cosas. Lo primero es que nunca nos olvidemos que el seguro es una transferencia de riesgos. Es decir, la aseguradora asume un riesgo que no es propio, que es como concepto de seguro en general. Por lo tanto, la mejor forma de dar un servicio adecuado a un asegurado es conociendo su riesgo, porque al final del día la aseguradora es la que va a ponerse en sus zapatos para soportar las pérdidas económicas. Y lo otro que les diría es cierto que hay empresas como en todo mercado, más serias, empresas menos serias, pero hay empresas muy serias que se dedican al gerenciamiento, a la custodia y demás, tomar recaudos respecto a la confidencialidad, firmar contratos de confidencialidad, pero que vean siempre, tomando los recaudos legales, por supuesto, que te acabo de comentar, que son terceros especialistas que van a colaborar en el mejoramiento logístico. Y en mi experiencia, en general, las empresas deben preocuparse más por el manejo interno de la información que de repente por compartirlos con especializados. Muchas veces los robos o las situaciones siniestrales se dan por filtraciones internas de logísticas de la empresa en materia de seguridad y muy pocas veces por filtraciones del asesor externo. Ujú. O sea que de alguna manera despeja ese nubarrón. Gustavo, un gusto. Vamos a poner a disposición con un link en este video el acceso a este libro tan interesante. Reitero el título, se llama Responsabilidad del transportador terrestre de carga en Iberoamérica, compendio de la regulación más relevante para el asegurador. Un gusto que lo hayan escrito, que hayas participado del mismo y que generosamente lo hayas compartido. No, y a vos, Marcelo, como siempre, por difundir. Bueno, un gran gusto, Gustavo, y gracias como siempre. Saludos, hasta luego.